¿Qué tal, amigos televidentes? Martes 9 de agosto del 2022. Bienvenidos a Noticias 7. Buenos días, Lautaro, Carolina. Hoy tenemos noticias importantes que dar. Así es, buenos días con todos. Muy bien, Lautaro, un juez de Puerto Viejo aceptó el pedido de habeas corpus presentado para uno de los sentenciados. Se dio excarcelación para Jorge Glass y también Daniel Salcedo. Cuéntanos un poco más. Andrea, buenos días. Carolina, amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, Jorge Glass y Daniel Salcedo recibieron este pedido de habeas corpus para salir de la cárcel 4 donde se encuentran. Les vamos a contar los detalles y también lo que se ha estado hablando y analizando de este tema que es muy particular. Carolina, además, hoy hablaremos sobre un nuevo caso de viruela del mono y también la confirmación de una persona fallecida que estaba con viruela del mono. Así es, hola, ¿qué tal? Andre, Lautaro, amigos televidentes y radio escuchas. Las autoridades han confirmado 10 casos de viruela del mono en Ecuador, incluido un fallecido, pero se ha aclarado que se trata de una persona que murió con viruela del mono y no por viruela del mono. Le estaremos explicando esto más adelante. Muy bien, también les hacemos una invitación para que nos sintonicen a través de eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Aquí iniciamos, bienvenidos. Ministerio de Salud confirmó la primera muerte de un hombre que estuvo contagiado con viruela del mono. El fallecido tenía enfermedades preexistentes. Además, ya existen casos positivos de esta enfermedad. Fueron revocadas las medidas cautelares que disponían la posesión de Raúl González como superintendente de bancos. Ciudadanía podrá denunciar en fiscalía afiliaciones a partidos políticos sin consentimiento. Las reformas tributarias son las primeras acciones del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. En los deportes, medios de prensa internacionales aseguran que el ecuatoriano Richard Carapaz cambiará de equipo para el 2023. De la mañana con 2 minutos. También saludamos el día de hoy a nuestra compañera Verónica Jarrín, quien no nos acompañará esta semana y esperamos que se recupere pronto. Así nosotros iniciamos con la información. Amigos, del Ministerio de Salud confirmó la primera muerte por viruela del mono en el Ecuador. Se trata de un paciente que falleció este lunes y que padecía de una patología preexistente. Ya son 10 los casos de viruela del mono en el Ecuador, según informó este lunes el Ministerio de Salud. Se tratan de personas que se contagiaron fuera de la provincia del Guayas, donde llegó por primera vez el virus. Estos 3 nuevos casos que se han diagnosticado el día de hoy pertenecen uno a la provincia de Los Ríos, uno a la provincia de Santa Elena y otro más para la provincia de Azuay. Los nuevos contagiados oscilan entre los 20 y los 49 años y se encuentran estables, sin peligro, aunque las autoridades investigan estos casos para conocer cómo se contagiaron. Ahora mismo estamos haciendo el levantamiento de la información epidemiológica para poder determinar si existen o no algún tipo de relación entre los casos. Además, el ministerio confirmó que uno de los 10 pacientes que padecía la viruela del mono falleció también este lunes. Esto por complicaciones en su salud debido a causas preexistentes. La persona tenía una enfermedad preexistente que estaba ya agravada y con esta condición grave fue que se dio el contagio. Ante los nuevos contagios, el Ministerio de Salud exhorta a la población a mantener las normas de higiene como lavarse muy bien las manos con jabón o gel y usar la mascarilla ante la presencia de síntomas. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, entonces reiteramos que el fallecido, que por cierto no se ha dicho de qué provincia es, se creería que es de Guayas, pero no hay una confirmación, pues es una persona que tenía otras enfermedades, se complicó en su salud, estaba hospitalizado y terminó perdiendo la vida. Es el primer caso en el Ecuador de una persona que se muere con algo relacionado con este tema de la viruela del mono, mientras que los demás contagiados se encuentran, algunos todavía hospitalizados, otros ya han salido y bajo vigilancia permanente y un cerco epidemiológico para poder revisar si es que no hay mayores contagios. Eso sí, vale
vale la pena resaltar y recalcar esto. La persona no muere por la viruela del mono, sino con viruela del mono, como ya se ha dicho, por las enfermedades preexistentes. Pero justamente en el mundo se ha avanzado y también se preocupan por el incremento de casos. Alrededor de Ecuador, por ejemplo, en Perú ya se contabilizan más de 400 casos, en Colombia 55, nosotros aquí tenemos 10 casos, pero por ejemplo en España, que es el segundo país que tiene mayor número de contagios en el mundo, más de 4.000 en todo ese país europeo, se ha hecho un estudio que a mí me parece muy importante resaltar y es en el que se ha indicado cuáles son esos signos que una persona tiene que estar atenta para determinar si se trata o no de viruela del mono y no de otra enfermedad viral. Por ejemplo, aquí se ha mencionado que esa patología inicia como cualquier otra enfermedad viral con el dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre, pero entre el cuarto y quinto día la piel se empieza a enrojecer y empiezan a levantarse entre el cuarto y quinto día, ojo. Luego esto se convierte en estas pústulas, que es esto que empieza a segregar un líquido amarillo que se infecta y ahí se convierte en estas vesículas, que es las imágenes que por lo general se está viendo. Entonces ponga mucha atención a esto, es los últimos signos que han alertado los especialistas para poder determinar si se trata o no de la viruela del mono. ¿Cómo se contagia la viruela del mono? Se contagia principalmente por el contacto de piel con piel y una persona puede contagiarse al hacer un recorrido solo del trabajo a la casa, al estrechar la mano o al tocar los mismos objetos que la persona infectada. Nuestra compañera Manuela Bedón nos muestra una simulación de cómo se propagaría este virus. Veamos. En Ecuador se han confirmado 7 casos de viruela del mono. En un principio, la OMS anunció que el contagio se daba por un contacto estrecho y prolongado, por ejemplo, un beso. El Ministerio de Salud informó que quienes presentan síntomas deben acudir inmediatamente a un centro de salud para poder hacer el diagnóstico inmediato. Sin embargo, el inmunólogo e investigador Nikolaos Kyriakidis no recomienda que se acuda a un hospital, ya que se puede propagar el virus en el trayecto. Simplemente lo que debemos hacer, lo más prudente, lo más responsable, es aislarlos en la casa, autoaislarlos, para evitar el contagio de demás personas, sino aislarnos en la casa y pedir a que nos visite nuestro médico de cabecera. Decidimos hacer la prueba y hacer un recorrido, como si presentáramos síntomas, y acudimos a la casa de salud más cercana para comprobar a cuántas personas podríamos estar contagiando. Tomamos un bus y pagamos el pasaje y estuvimos en contacto con al menos 60 personas, que es la capacidad promedio de un bus. Al llegar al centro de salud nos hacen un triaje y se descarta la posibilidad de COVID-19, ya que la sintomatología es muy similar. Posterior a esto, si presenta vesículas o comezón, la Casa de Salud emite una alerta epidemiológica y se espera que llegue el INSPI para realizar las pruebas necesarias. En nuestro recorrido estuvimos en contacto con alrededor de 70 personas. Suponiendo que sus núcleos familiares son en promedio de 4, habremos contagiado a 280 personas. Si estas tienen contacto con otras 3 personas, el contagio ascendería a 840 en 48 horas. Algunos síntomas de la viruela símica pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, inflamación de los ganglios linfáticos, escalofríos, agotamiento, síntomas respiratorios como dolor de garganta, congestión nasal o tos. Y el más importante, salpullido. Ante estos síntomas, los expertos en salud como Kyriakidis recomiendan aislamiento, un correcto aseo corporal, en especial de las vesículas o ampollas. Pues limpiar o decontaminar las superficies que podrían ser portadoras de este virus. Existen vacunas tanto para la viruela humana como la símica, pero su producción sigue siendo baja, debido a que la viruela se erradicó en 1980. Las autoridades ya solicitaron a la OMS que se les ponga en el listado de países que desean adquirir estas vacunas. Manuela Bedón, Noticias 7. Hablábamos ya de nuestros países vecinos y del contagio que se está también produciendo ahí. En Perú 505, que se confirmó el día de ayer, Colombia 55, y ellos están diciendo, a propósito de lo que veíamos en la nota sobre la compra de pruebas, están analizando sus respectivos ministerios de salud, si es que van a comprar. Sin embargo, hay que recordar que es la OPS la encargada de comprar las vacunas, y es por eso que van pues a tomarse su tiempo para investigar si realmente se necesita este tipo de vacunas, teniendo en cuenta que en Perú ya es comunitario el contagio. Un dato muy curioso es que de los 30.000 casos hay en 88 países,
pero 81 de esos 88 países nunca antes habían tenido viruela del mono. La primera vez que se reportan estos casos, y por eso dicen las autoridades, lo dicen aquí también en el Ecuador, que usted debe lavarse muy bien las manos, sobre todo usar mascarilla, y si siente que podría tener síntomas, no salga de casa, aíslese por su seguridad y la de todas las personas que lo rodean. Como ya hemos visto en la nota, es fácil también contagiar a muchos en el recorrido, incluso al centro de salud. Muy bien, y con esto nosotros vamos a cambiar de tema, amigos, porque el juez Rubén Molina de Portoviejo otorgó el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass y a Daniel Salcedo Bonilla, quienes cumplían sus sentencias en la cárcel 4 de Quito. El magistrado aceptó la solicitud presentada por los dos vinculados con casos de corrupción debido a una supuesta vulneración de sus derechos a la salud e integridad física. Caro. Así es, en un principio este habeas corpus fue solicitado por una tercera persona que en este caso no fue ni Jorge Glass ni tampoco Daniel Salcedo, pero se hizo extensivo esto al considerar que se vulneraban sus derechos y que necesitaban atención médica. En el caso de Jorge Glass se menciona que tiene hipertensión arterial, fibromialgia y síndrome de estrés postraumático, y en el caso de Daniel Salcedo se necesita atención médica constante. Es por eso que el juez Benny Molina resolvió en un principio aceptar también la medida de habeas corpus para una persona y extender este beneficio al ex vicepresidente Jorge Glass y también a Daniel Salcedo, que es involucrado y investigado por los presuntos actos de corrupción en el sistema de salud pública. Ellos, recordemos, se encuentran detenidos en la cárcel 4 de Quito y nuevamente vuelve a relucir estas presuntas irregularidades de que incluso esta acción no se da en la provincia de Pichincha, sino en otra provincia en donde no están detenidas estas personas, que ahora se pide su excarcelación, pero el gobierno nacional ya se ha pronunciado al respecto, Lautaro. Justamente, producción, tenemos el comunicado para poder observarlo en pantalla mientras lo comentamos. Me lo confirma, mientras tanto le contamos a la gente que efectivamente el gobierno rechaza categóricamente que sería el segundo habeas corpus para Jorge Glass, el ex vicepresidente, quien ha sido sentenciado por asociación ilícita y por cohecho en diferentes casos de corrupción. Ahí estamos viendo lo que se dice que les deja sorprendidos al gobierno porque, como ya lo explicó Carolina, el habeas corpus lo pidió una tercera persona y tanto Salcedo como Glass terminan siendo beneficiados, y lo que están diciendo es que la institución del Estado ecuatoriano interpondrá los recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de excarcelación al ciudadano porque se atenta contra el ordenamiento jurídico y esto contribuye a la anarquía judicial, a lo que intentan llevarnos algunos jueces, según menciona este comunicado emitido anoche por la presidencia del Ecuador. ¿Por qué se les otorga este habeas corpus? Según dicta la boleta, es por enfermedades catastróficas de parte de Jorge Glass, algunas incurables, dice, y también de Salcedo se adujo que en varias ocasiones ha requerido de atención médica y no han sido cubiertas, y es por eso que se les da este habeas corpus. Además de eso, hay que recordar que Glass tiene 2 sentencias en firmes, es decir, que ya no se puede interponer ningún recurso en estas 2 sentencias. La una es de 6 años por asociación ilícita en el caso Odebrecht y la otra es de 8 años por peculado en el caso Sobornos. Cohecho. Por cohecho en el caso Sobornos, pero además tiene una tercera por peculado en el caso Singue, que aún no se encuentra en firme. Esta evidentemente necesitará la apelación, etcétera, y otras acciones legales que aún no se cierran. En el caso de Salcedo, él tiene una sentencia por 13 años. Ustedes recordarán, tuvimos aquí también el comentario de que Salcedo estuvo inmiscuido en el delito de peculado por el sobreprecio en las fundas para cadáveres, en donde teníamos el pico de la pandemia. Así es. Lo también llamativo es que ninguno de los dos solicitó esta habeas corpus, sin embargo, se extiende este beneficio a ellos. Esto incluso también se ha mencionado que a muchos de los partidarios del ex vicepresidente y coidearios del movimiento correísta ha sorprendido esto. Sin embargo, veremos lo que ocurre. Recordemos otra vez que un habeas corpus no es una declaratoria de inocencia, sino es simplemente una acción constitucional que permite a la persona que es beneficiada poder cumplir su pena en libertad. Y para complementar, ya hay un proceso de habeas corpus que está llevando a cabo la defensa de Jorge Glass. Esto sí es en Quito, están todos en el proceso, todavía no había un dictamen, entonces por eso es que sorprende tanto, incluso el abogado de Glass, Eduardo Franco Loor,
tuiteó ayer y no había anticipado. Él generalmente pone en Twitter como esto es lo que va a pasar. En este caso no lo hizo. Y recordemos también que pueden empezar medidas administrativas contra el juez que ha otorgado esto, como pasó con Diego Javier Moscoso, que fue el juez de Manglar Alto, que dio el primer habeas corpus y que finalmente fue tanto suspendido, anulitado el proceso, como él suspendido por parte del Consejo de la Judicatura. Así que hoy tendremos información anoche sobre lo que esté pasando con esto, el caso de Jorge Glass y Daniel Salcedo Bonilla. Muy bien, 7 de la mañana con 15 minutos y ahora les contamos, amigos televidentes, que el Consejo de Participación Ciudadana continuará con el proceso de selección del nuevo superintendente de bancos, luego de que se revocaran las medidas cautelares de un juez de Yaguachi en las que disponían la inmediata posesión de Raúl González como titular de la Superintendencia de Bancos. El Consejo de Participación tiene ya en sus manos una nueva terna enviada por el presidente de la República para arrancar con el proceso. Escuchemos un poco de lo que dijeron las autoridades. Una medida cautelar que desde mi punto de vista es inejecutable, porque lo que se está disponiendo ahí es la posesión del ingeniero González en virtud de una resolución del Consejo que fue anulada por la acción de protección. Está en marcha el nuevo procedimiento de conformidad con la disposición de la sentencia de la acción de protección. Ayer justamente también el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, emitió un comunicado, una carta al Consejo de la Judicatura solicitando esta separación de poderes al considerar que también este tipo de acciones estarían inmiscuyéndose la justicia en el poder legislativo al hacer esto. Sin embargo, esto se ha hecho para atrás. Ahorita está pendiente este proceso en el Consejo de Participación Ciudadana, pero también está pendiente la apelación hecha por Raúl González a la nulidad de del proceso de selección del superintendente de bancos. Es otra de las acciones que están pendientes en la justicia y que también podrían alargar el que esta superintendencia tenga un nuevo titular. O sea, para entenderlo, entonces, en este momento se continúa con el proceso para revisar la nueva terna que entregó el presidente el viernes. El sábado ya lo conoció el Consejo de Participación Ciudadana. Se van a reunir para poder analizarla y tomar una decisión. Mientras tanto, se espera entonces a ver qué sucede con Raúl González, quien en este punto exacto no puede ser posesionado por la Asamblea Nacional, por lo que hemos visto con el dictamen de los jueces, pero esto, sin embargo, Andrea, ha generado bastante controversia y análisis por parte de los expertos, ¿no? Antes de eso, sí, solo para recalcar quiénes son los que están en la terna que había enviado ya el Ejecutivo: Roberto José Romero, Rosa Herrera y también Felipe Cabezas. Es la terna que ha enviado el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana. Pero como tú lo decías, Lautaro, hay juristas que coinciden en que el proceso para la posesión del superintendente de bancos designado no debió conocerse por dos diferentes en diferente jurisdicción, pues lo denominan como abuso de medidas constitucionales. Veamos. Que no se haya posesionado hasta ahora el superintendente de bancos ha dado nuevamente de qué hablar en lo jurídico. Por una parte, la resolución de una jueza en San Borondón que impedía hacerlo y luego las medidas otorgadas por un juez de Yaguachi que pedía lo contrario, es decir, posesionarlo a Raúl González, es, a decir de juristas, un abuso de medidas constitucionales. No podemos sentenciar ni juzgar dos veces a una misma situación. En este caso, por ese principio, el segundo juez que emite las medidas cautelares en Yaguachi no debió haberlo conocido desde un inicio. Al recibir la acción de la solicitud de medidas cautelares, debió haberlas desechado de manera inmediata o correrle traslado al juez que ya se había abrogado el conocimiento de la causa. Y lo otro, este mal ejemplo que hemos empezado a dar por parte de autoridades y de comedidos de autoridades públicas, de andar presentando acciones de protección ante jueces territorialmente incompetentes. Porque, ¿qué tenía que hacer la jueza de San Borondón resolviendo un tema que en todo caso fue resuelto aquí en Quito? Quintana asegura que el proceso debió detenerse desde que en la terna solo quedó uno para el proceso. Y en esas condiciones es constitucionalmente imposible realizar una designación porque el Consejo ya no tiene verdadera posibilidad de designar o de escoger. O sea que se debía en ese momento mandar una nueva terna. Ese era el momento en el cual el Consejo debía dejar sin efecto en vía administrativa todo el proceso de designación y requerirle nuevamente la terna al presidente. En contexto, el Consejo de Participación había designado como superintendente al ingeniero en auditoría Raúl González el pasado 20 de julio.
Sin embargo, una semana después, Larisa Ibarra, jueza de San Borondón, aceptó una acción de protección y declaró la nulidad de la designación, aduciendo vulneración de derechos dentro de la selección de otra postulante al cargo. Días más tarde fue el turno del juez John Rodríguez, quien concedió de forma provisional medidas cautelares y ordenó su posesión. Finalmente, esta última decisión fue revocada. Andrea Orbe, Noticias 7. Bueno, realmente entonces ha sido, digamos, de entrampada esta designación del superintendente de bancos, pero no solo esa, también hay que decirlo, hasta el día de hoy el Consejo de Participación Ciudadana también había requerido la terna por parte del Ejecutivo para pues poder designar a la Procuraduría General del Estado. Mientras tanto, Íñigo Salvador quedará aún como pues prorrogado en sus funciones porque hasta ahora no ha llegado esta terna de parte del Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana. Las acciones que se han interpuesto en este proceso y que han ocasionado todo este embrollo dentro de la selección del nuevo superintendente de bancos también tienen que ver con medidas constitucionales, como lo que está ocurriendo en el otro caso de justicia que hablamos sobre el habeas corpus. Esto es lo que muchos han señalado puede ser un momento en el que se esté abusando de estos recursos, pese a que la Corte Constitucional, en el marco de sus competencias, ha puesto y ha dictado jurisdicciones al respecto de cómo tienen que utilizarse y aplicarse. A principios del año, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tenía que designar a más de 11 autoridades, eran 13 en total, pero durante todo este proceso, llevamos más de 7 meses, ha habido interrupciones y retrasos por diferentes situaciones como las que estamos viendo, porque las ternas no siempre cumplen con todos los requisitos, porque dentro del Consejo también hay diferencias ideológicas y también en los temas administrativos. Recordemos que hay una nueva mayoría, que hay una nueva presidencia y todo esto es lo que está interrumpiendo el proceso. Y no nos olvidemos que las actuales autoridades tienen hasta este año para acabarlo, porque en febrero del 2023 se cambian a los integrantes de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ya hay atrasos también para la elección tanto del Contralor, además de parte del Consejo Nacional Electoral. Pero nosotros nos vamos a una pausa, amigos, y al volver, quédese con nosotros porque le contaremos que las Fuerzas Armadas abrieron ya la convocatoria para profesionales, especialistas y personal de tropa. Ya volvemos. 7 de la mañana con 24 minutos. Nosotros continuamos aquí con más información, amigos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, y el comandante de policía, Fausto Salinas, aseguran que actuarán con total transparencia. Esto respecto a los indicios de responsabilidad penal detectados por Contraloría en las declaraciones patrimoniales de 3 generales de la institución. Veamos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó la información. 3 de los 25 generales examinados por la Contraloría no pudieron justificar su patrimonio. Son 2 oficiales en servicio pasivo ya y 1 en activo, lo cual demuestra también que ya en estos mecanismos de depuración, cuando el presidente toma las decisiones de cambiar los mandos, los hace porque existe alguna desconfianza en alguien y presumo que así fue. Según información publicada en el portal Primicias, el general en servicio activo sería Fausto Buenaño, director de logística de la Policía Nacional y que antes se desempeñaba como comandante de la Zona 8, que tiene un patrimonio de $156,890,94. Pero tampoco es un patrimonio enorme, es un patrimonio de $25,000 que no los ha podido justificar. Ha mencionado el oficial que se encuentra en un proceso de separación con su pareja y eso no ha permitido la fluidez para la entrega. Uno de los generales en servicio pasivo sería Marco Villegas, que pidió la baja el 17 de diciembre de 2021, un día después de que todo el mando policial presentó su disponibilidad al presidente de la República, Guillermo Lasso, y que posteriormente la Embajada de Estados Unidos le retiró la visa. Nosotros hemos hecho un compromiso ante el señor presidente, hemos presentado nuestra baja a todos los generales. Quien no pase este examen especial, tenemos que aplicar esa medida. Villegas ascendió a general en 2018. En 2019 fue designado como director nacional antinarcóticos y fue señalado por su desempeño y los indicadores de su gestión. En 2021 fue director nacional financiero y presentó un patrimonio de $360,232,53. Mientras que Byron Vallejo, el otro general en servicio pasivo señalado, dejó la policía el 12 de mayo de 2022, cuando era director de tecnologías, con un patrimonio de $107,141,000.
$64,9. Ya son oficiales del servicio pasivo. Ellos tendrán que defenderse. Ahí pueden encontrarse en la justicia, en la administración de justicia, algunas responsabilidades. Los exámenes de los patrimonios de los generales fueron solicitados por la ex ministra de Gobierno Alexandra Vela y el mando policial, luego de que en diciembre de 2021 el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, expresara su preocupación por la existencia de narcogenerales en Ecuador. De manera que quede perfectamente claro y transparente cuál es el patrimonio que tienen y cuáles han sido las actividades que ellos han desarrollado. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que en caso de ser necesarias desvinculaciones del mando policial, se lo solicitarán al presidente de la República, pues las bajas deben darse exclusivamente por decreto ejecutivo. En las próximas horas, el informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría será entregado a la Fiscalía General del Estado para las acciones pertinentes. En las últimas horas también se conoció que este informe de responsabilidad penal ya está en Fiscalía para hacer las respectivas indagaciones de este caso a los 3 generales en servicio pasivo y servicio activo en los que se habrían detectado estas presuntas irregularidades que, como bien vimos ya en la nota, se explicaba de cierta manera las razones, los motivos y también algunos de los montos de estas indagaciones e investigaciones que empezaron a partir de una entrevista y declaraciones hechas por el embajador de Estados Unidos, Marcos Fitzpatrick, en 2021. Exactamente, en diciembre de 2021, el 13 de diciembre, se conoció que se retiraban las visas a los denominados narcogenerales, aunque no se dio nombres, y ahí es que la alta cúpula policial pide este examen a la declaración patrimonial de 25 generales, y el proceso era revisar sus patrimonios desde 2017 hasta 2021, y así es como han llegado a estas primeras conclusiones que se seguirán investigando evidentemente. Muy bien, y ahora vamos a cambiar de tema porque queremos contarles que las precandidaturas definidas, las alianzas políticas han demostrado que de una elección a otra pueden haber cambios en los partidos que auspician a ciertos candidatos. ¿A qué se debe esto? Lo analizamos en la siguiente nota, veamos. Como en un partido del Mundial, en una elección a otra también observamos cambios en la camiseta política de los contendores. Los denominados camisetazos se producen cuando un aspirante a un cargo público se lanza por una agrupación diferente. En estas seccionales de 2023 podremos ver caras identificadas con una respectiva organización política, pero con colores distintos, como es el caso del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, quien en 2017 fue asambleísta por Pichincha a través de Alianza País, ganó la alcaldía en 2019 con Unión Ecuatoriana y actualmente busca otra vez el cabildo, pero con Pachacuti. Otro caso es el de Jaime Estrada, ex vicepresidente de la Federación Ecuatoriana, que en 2019 fue candidato a prefecto de Manabí con su movimiento Sí Podemos y lo perdió con el actual prefecto Leonardo Orlando de la actual Revolución Ciudadana. Hoy en día son aliados y dupla, pues Revolución Ciudadana tendrá a Orlando para la reelección y a Estrada para la alcaldía de Manta. De Fuerza Compromiso Social, otrora partido del correísmo, Luisa Maldonado fue su candidata en 2019 para la alcaldía de la capital, pero ahora terciará con Avanza. En Quito también tenemos el caso de Andrés Páez, que fue congresista con la Izquierda Democrática, asambleísta y candidato a vicepresidente con Creo, y para el 2023 está con Sociedad Patriótica. Finalizamos con Marcelo Cabrera, aspirante a la prefectura de la Azuay con el movimiento Igualdad Participa, pero asambleísta nacional en 2021 por Creo y alcalde de Cuenca en 2004 por la Izquierda Democrática. Para el politólogo César Ulloa, los partidos políticos han caído en un pragmatismo. Hay una serie de alianzas contra natura porque al no ser los principios o los fundamentos ideológicos de la cosmovisión de los partidos lo que junta, simplemente se persigue un fin que es ganar las elecciones a cualquier costa. Esta falta de principios ideológicos tendría un motivo. Que no hay un semillero, y al no haber un semillero, por tanto siempre tienen que captar o ser cazadores de talentos por fuera de los partidos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Se habló mucho de Andrés Páez y Sociedad Patriótica porque él fue uno de los que impulsó la destitución de Lucio Gutiérrez cuando era primer mandatario. Ahora ya han limado asperezas, como se puede observar, y Páez entonces es candidato por ese partido para la alcaldía de Quito junto a otras alianzas. Y es interesante, compañeras, también analizar esto porque las alianzas políticas difieren mucho según la ciudad o inclusive la dignidad. Por ejemplo,
Centro Democrático tiene ciertas alianzas para la prefectura del Guayas, por ejemplo, pero en Quito no se lo aplica, y eso estamos viendo también en el tema de los camisetazos, como lo hemos podido ya observar en la nota, que difiere mucho de cómo eran las elecciones anteriores. Así es, en Quito no se pudo tampoco consolidar esta alianza que se había dicho pues que los partidos de derecha iban a realizar para precisamente no tener una candidatura o candidaturas tan amplias en la papeleta para el 2023. Hasta ahora tenemos 12 postulantes a la alcaldía de Quito. Ha reducido el número evidentemente de lo que tuvimos en otros años, en donde incluso llegamos a los 19 candidatos. Sin embargo, aún sigue siendo demasiado y esto podría restar también legitimidad. Pero en la nota hemos solo nombrado algunos ejemplos de lo que ha ocurrido. Pero, por ejemplo, Pedro Freile también es uno de los personajes pues, que está ahora para la alcaldía de Quito, y él está con el Partido Socialista Ecuatoriano. Recordemos que él se lanzó a la presidencia con el Movimiento Amigo, que él lideraba o estaba liderado por él. Así es, y es justamente cuando él estuvo de candidato del Movimiento Amigo, recordemos, firmó la Carta de Vox, que es uno de los movimientos de ultraderecha de España, lo cual a uno le hace pensar por qué ahora está con el Partido Socialista Ecuatoriano, pero estas son las alianzas y justamente los camisetazos que ya se ven en nuestro acontecer político, que muchos dirían que tiene que ver con madurez política, en donde no intervienen las alianzas, en donde no intervienen tampoco las ideologías, pero también hay que recordar que para muchos partidos esto significa un negocio, porque a veces son partidos en los que rentan los candidatos y no necesariamente tiene que ser con personas que tengan la misma doctrina en ese sentido. En Quito, por ejemplo, hay 21 movimientos políticos que ya están habilitados para participar en las candidaturas, y muchos de ellos han hecho estas combinaciones que dirían es agua y aceite, pero eso lo van justificando por las elecciones. Y en el mismo contexto sobre las elecciones o los comicios para el 2023, les contamos ahora que varios ciudadanos denuncian que están afiliados a partidos políticos sin haberlo solicitado. Esto al conseguir un certificado de apolicismo, uno de los requisitos para entrar a la policía o Fuerzas Armadas. Varias personas que buscan formar parte de la policía o de las Fuerzas Armadas se llevaron una gran sorpresa cuando acudieron al CNE por un certificado de apolicismo, donde consta que no se pertenece a ningún partido político. En redes sociales existen varias denuncias como esta. Resulta que estoy afiliado en un partido político y yo sin saber, CNE, ¿qué está pasando? ¿Cómo controlan eso? Ante esto, el secretario general del Consejo Nacional Electoral se pronunció. En caso de que desee presentar una desafiliación, lo puede realizar llenando el formulario que nosotros proporcionamos en cada una de las secretarías con la finalidad de que se atienda este requerimiento. Una afiliación fraudulenta se da generalmente cuando existe una falsificación de firmas. Ante esto, las personas que así lo deseen podrán presentar una denuncia en contra de las organizaciones políticas. Y la ciudadanía, en caso de que identifique de que ha sido falsificada su firma, podrá presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El trámite para obtener el certificado de apolicismo no tiene costo y se deberá realizar 100% presencial. En virtud de la masificación de los pedidos de los certificados de apoliticismo y de desafiliación, estamos tomando las medidas correspondientes para que aquello sea un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía. Según el Código Orgánico Integral Penal, falsificar una firma podría ser castigado con penas de 1 a 3 años de cárcel. Esto según el artículo 327 del COIP. En cambio, en el artículo 328 habla de la falsificación y uso de documento falso. Por estos delitos, la persona involucrada podría ser sancionada con penas de 5 a 7 años de cárcel. Edison Saavedra, Noticias. No sé, amigos, si ustedes lo recuerden, pero hace 10 años, exactamente en 2012, hubo un escándalo sobre estas afiliaciones irregulares masivas dentro de los diferentes partidos políticos. Se hicieron ajustes en el último Código de la Democracia para evitar estos hechos. Se ha puesto como uno de los requisitos de las personas que sean afiliadas que conste también la huella digital. Sin embargo, como vemos, existen también estas irregularidades hasta el día de hoy, y lamentablemente lo que se ha dicho es que no hay una cultura de denuncia, porque esto puede incurrir en una demanda penal. Sin embargo, no, por parte de las personas afectadas, no existe esta cultura para denunciar, entonces simplemente se queda en papeles. Lo que no muchos consideran es que esto queda en un historial. Cuando una persona, a pesar de salir, de desafiliarse,
consta en su récord de formar parte de una agrupación política, por eso hay que hacer un trámite diferente para que el CNE borre este historial. Si es que esto efectivamente nunca ocurrió, la persona nunca se afilió por convicción ni por ser parte de uno de estos movimientos políticos. Porque aquí hay dos tipos de irregularidades. Por un lado, esta falsificación de la persona que sin haber dicho quiero ser parte de una organización, lo incluyen y la persona no tiene idea, y cualquiera persona, usted incluso amigo televidente, podría ser miembro de una agrupación política sin saberlo. Pero también es una irregularidad de parte de estos movimientos porque están falseando la información, porque están diciendo tenemos tanta gente y esto nos ampara a nosotros como partido por todos nuestros afiliados, cuando en verdad no es así. Y recordando también, Carolina, con lo que mencionas, en estas inscripciones de firmas que se buscaban para diferentes procesos, también presentaban, tenemos 2 millones de firmas para poder ser un partido político, y luego se dan cuenta que eran totalmente adulteradas. Y son firmas, justamente, es ahí el delito, que es la falsificación de firmas, el uso de documentos falsos, y por eso tenemos que estar todos atentos, porque incluso nosotros, sin saberlo, podríamos formar parte de una agrupación política y no estamos ni siquiera enterados. Entonces, tenemos que revisar. Y esto se hace más evidente porque las Fuerzas Armadas abrieron una convocatoria para profesionales y especialistas y personal de tropa. Uno de los requisitos, evidentemente, es de este documento que dice que uno no es partidario o, digamos, afiliado a algún partido político. Las inscripciones se arrancaron este lunes 8 de agosto y aquí le contamos más. Desde este 8 de agosto iniciaron las inscripciones para quienes busquen formar parte de las Fuerzas Armadas. La institución está buscando personal en 2 programas, uno para profesionales especialistas y otro para personal de tropa. Entre las especialidades que se requieren están medicina general, odontología, psicología, derecho y administración general, mientras que para la tropa, el ejército está buscando personal de enfermería, licenciados en música, secretarios ejecutivos y asistencia administrativa, finanzas y contabilidad, y licenciados en comunicación social. Quienes decidan postular deberán cumplir varios requisitos, como tener hasta 35 años, título profesional de 3er o 4º nivel para especialistas, mientras que tecnología para el personal de tropa. Para hombres, medir hasta 1,60 m, mientras que para mujeres 1,55 m. Además, los aspirantes deberán presentar un certificado de vacunación y de no tener antecedentes penales. El trámite se lo deberá presentar 100% en línea. La documentación requerida se deberá registrar en los sitios web www.esmil.mil.es y www.esforce.mil.es. Edison Saavedra, Noticias 7. Las Fuerzas Armadas también reclutan a los especialistas, que son personas profesionales, por ejemplo, abogados, ingenieros, arquitectos, incluso comunicadores, que desean ingresar a las Fuerzas Armadas, hacer la carrera militar, pero con énfasis en esta especialidad que ellos tienen, y pueden llegar hasta el grado de coronel. Es un proceso que se abre cada año y que permite que ingresen muchas personas que desean, como le hemos dicho, entonces ser parte de esta carrera militar. 7 de la mañana con 40 minutos, amigos. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque al volver le contamos que el delantero ecuatoriano Brian Angulo fue determinante para que el Santos consiga la victoria ante el Coritiba en el Brasileirão. 7 de la mañana con 54 minutos, nosotros seguimos con más información. El Ministerio de Inclusión Económica y Social firmó un convenio de cooperación con la Fundación Jóvenes contra el Cáncer para que 30 menores de edad puedan recibir ayuda psicológica y técnica. Marcelito tiene 4 años y desde los 5 meses le diagnosticaron cáncer a la retina. Producto de su enfermedad, su madre perdió su empleo, pero más allá de eso, incluso las ganas de salir adelante. Él perdió su ojo izquierdo a los 5 meses de edad y ahí recibió tratamiento, pero no soportó el tratamiento y perdió su ojo derecho. Al momento que me dijeron, ese momento uno se piensa es muerte. Hasta uno piensa que mejor es coger y irse con su bebé a que Dios nos lleve. La señora Rosa cuenta cómo tuvo que acudir hasta las calles para pedir dinero. Fue durísimo para mí. Estuve en la calle pidiendo caridad en las calles, en los parques, cuando de pronto me encontró la Fundación Jóvenes contra el Cáncer y me tendieron la mano desde ahí. Como a ella, la fundación atiende a alrededor de 1,000 personas. Y con el propósito de que la labor continúe, el MIES firmó un convenio para aportar con más de $27,000 y atender a 30 personas de la organización. ¿En qué se va a invertir? En un psicólogo, una trabajadora social, 2 técnicos.
cubre los valores de ellos y trimestralmente un kit de víveres. De su lado, la fundación también hará su parte. Para este año es de $15,000 que tenemos que buscar la fórmula de generar estos recursos para que se cubra el proyecto. Según el ministro Bernal, la elaboración de una norma técnica, la ficha de costos, registro, emisión del anexo de convenio, entre otros trámites, fueron un impedimento para que esto ocurriese desde el principio del año. A veces tenemos una predisposición enorme, pero la ley y la norma no nos la faculta. Lo que hemos hecho ahora es caminar a través del Viceministerio de Inclusión Social de manera articulada para que esta normativa sea vigente y permanente. El convenio tiene una vigencia de agosto a diciembre del presente año, sin embargo se espera que para el 2023 haya un aporte de alrededor de $70,000. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, este año el MIES alegaba que como la fundación se dedicaba a un tema de salud, no se podían hacer aportes porque no había una norma técnica que lo habilite o que lo faculte de esa manera. Sin embargo, el día de ayer el ministro Esteban Bernal en la rueda de prensa lo que ha dicho es que se pudieron solventar todos estos inconvenientes que se dieron desde principios de años y por eso se pudo firmar este convenio en donde el MIES se compromete a dar alrededor de $27,000 y la Fundación Jóvenes contra el Cáncer por su parte se compromete a poder recolectar alrededor de $12,000. Para el siguiente año será pues un monto aproximado de $70,000 por parte del MIES y evidentemente también para la Fundación Jóvenes contra el Cáncer subiría el aporte que tendrían que dar para poder dar esta ayuda. La que se da ahora en principio será para 30 jóvenes de 1,000 que atiende la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Por eso es tan necesaria también el apoyo por parte de la empresa privada y organismos de la sociedad civil a esta empresa que no solamente brinda esta cobertura de salud, sino también durante especialmente durante el año de la pandemia, ellos también colaboraron con kits de alimentos a estas familias, sobre todo las que tenían menos recursos, y la falta de ingresos en estos primeros meses del año ocasionó que ellos no puedan poder viabilizar estas ayudas y también que tengan que cerrar algunas de sus oficinas y espacios que tenían en varias provincias del país debido justamente a este recorte presupuestario. Esperemos que esta ayuda, que será desde agosto hasta diciembre, pueda servir de algo y que también se concreten y se viabilicen los recursos para el siguiente año. Y es un proyecto íntegro para menores de edad, según dijo ayer el ministro, hasta los 17 años los chicos pueden acceder a esta ayuda que está entregando el MIES. En datos y cifras que se pueden dar, que ha hecho la OMS, el 20% de la población a lo largo de su vida puede padecer cáncer y, según también cifras oficiales, es la segunda causa de muerte a escala mundial. Y hablando de eso también, como parte de lo que ha sucedido en tema del cáncer, ayer falleció la actriz Olivia Newton-John, lastimosamente también por un cáncer. Sí, 30 años siendo una guerrera del cáncer. De hecho tiene una fundación y han dicho que con motivo de su fallecimiento, pues también quienes han estado siguiendo su carrera, amigos y allegados, puedan apoyar a esta fundación que se encarga de la investigación sobre todo del cáncer de seno. Terrible, la conocíamos aparte por su película de Grace, ¿no? Que era la más famosa. Lamentable lo que ocurrió el día de ayer. Pero en todo caso, amigos, nosotros con esto nos despedimos, pero les invitamos a que se queden conectados a toda la programación de Ecuador TV. Amigos, buen día. Buen día para todos. Estamos pendientes de lo que ocurre hoy. Se reinstalan las mesas de diálogo sobre el control de precios. Le contaremos todos los detalles a las 19 horas. Los esperamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM.